Hospital Psiquiátrico de Cheste. En la Comunidad Valenciana, cerca del circuito Ricardo Tormo, en la zona de Cheste, está el antiguo Hospital Psiquiátrico. Se construyó a finales del año 1989 y estuvo en activo hasta 1995 aproximadamente. Se cuentan diversas historias de lo que posiblemente pasó allí. Una de muchas historias es que alguien quemó el hospital. Por lo tanto, no queda del todo claro qué es lo que provocó el cese del hospital de Cheste. Curiosamente, en 1994 empezaron a construir otro nuevo hospital psiquiátrico, justo al lado, pero misteriosamente nunca se terminó. Se dice que la construcción se paró debido a muertes de algunos obreros que fallecieron de formas inexplicables, incluso misteriosas, y que a día de hoy aún siguen siendo una incertidumbre. Actualmente solo se puede apreciar la base de lo que hubiese sido el nuevo psiquiátrico, con tan solo sus columnas y suelos. Por lo tanto, debido a que dichas instalaciones no pudieron finalizarse y a priori el anterior psiquiátrico ya no estaba en funcionamiento, construyeron lo que a día de hoy es el nuevo Hospital Psiquiátrico de Cheste, terminándolo en el año 1998. En el siguiente vídeo vamos a explicar una investigación nocturna que hicimos un grupo de amigos un día del mes de julio de 2014. Quiero recalcar que todo lo expuesto a continuación, tanto las fotos como los audios, son totalmente originales y nunca han sido manipulados. Además, respetamos totalmente el lugar y a los vecinos que habitaban en las partes colindantes, y no hicimos deterioros en su exterior e interior, ni pintadas en el mismo. A continuación, veréis unas fotografías impactantes y una psicofonía espectacular. Bueno, empecemos con las fotografías. La verdad es que hicimos un montón de fotografías en la zona de Cheste, del hospital psiquiátrico, tanto en su interior como en el exterior. De todas ellas, me gustaría recalcar 4 zonas específicas en las que se ven cosas curiosas. Ahora veremos. Vamos a empezar con una fotografía muy sencilla. Todas han sido fotografiadas por la noche, en la que en principio, como estáis viendo ahora mismo, no se aprecia nada extraño. Vemos que esta fotografía es de la parte donde se entra, sería la entrada principal al hospital psiquiátrico. En la parte, si no recuerdo mal, la parte de la derecha, llena de grafitis, las típicas ventanas. Y bueno, vamos a empezar. La ventana principal, la que hay un grafiti debajo que pone algo así como van o bar o algo así, ahí no apreciamos nada. Luego tenemos en la parte de arriba 2 ventanas más. Bueno, a la derecha incluso habría otra. Y ahora vamos a lo curioso. En el grafiti, que es así como de aspecto grisáceo, si hacemos un poquito de zoom, veremos que en la ventanita pequeñita hay 2. En la parte derecha vamos poniendo un poquito más de zoom, nos encontramos con que posiblemente tenemos una especie de cara. Es curioso, ¿no? Se vería como si fueran 2 puntitos negros de 2 ojos grandes, una especie de mini nariz, a que hay que echarle quizás un poquito de imaginación. Pero es una foto extraña. ¿Por qué? Porque de primeras, como ya hemos comentado al principio del vídeo, no está trucada. Eso que se ve ahí de normal no está en la pared, o sea, ese reflejo no lo hace la pared, pero sí que lo capta la fotografía digital. Entonces aquí ya tenemos un pequeño ente, una pequeña cara. La verdad es que es curioso. Bueno, después de esta fotografía vamos a continuar con la siguiente zona, una parte totalmente diferente del hospital. En ella nos encontramos en la segunda planta y es una foto muy curiosa. ¿El por qué? Lo primero que vemos en esta fotografía es que hay una cantidad abismal de lo que se llaman orbes. En parapsicología, un orbe son aquellos círculos que, según dicen, son pues una especie de almas que deambulan por ahí, espectros. La verdad es que es muy extraño. Si queréis indagar un poquito en internet, veréis que hay una cantidad de orbes brutal. Y en esta especie de esfera o círculo, pues incluso se llegan a ver caras. Aparte de la cantidad de orbes, impacta mucho la sociedad, ¿no? Es muy absurdo porque estábamos en una zona
donde era de noche, como comentaba antes, pero yo la fotografía la hice sin moverme, totalmente estático, y se ve suciedad y orbes por todo. Esto ya impacta bastante. La verdad es que es una de las fotografías más raras que he sacado nunca. Pero lo más fuerte, y vamos al grano, es que en la parte izquierda del todo, donde hay unas ventanas, la segunda ventana, vamos a ver una especie de cara. Pero no una cara pequeña ni vamos, una cara que alguien que aparezca por ahí, no. O sea, una cara enorme, que es súper extraño, una cara enorme, como incluso casi como medio color, es extrañísimo. Pues esa especie de cara, no, aún no sabemos qué es. O sea, hice la fotografía y me quedé flipando. Bueno, nos han enseñado los colegas y la vimos en la cámara y pues estoy. Lo más raro es que ahora voy a poner otra fotografía que hice después y esa cara desaparece nuevamente, pero se ve una especie de rostro de lateral que también impacta mucho, ahora lo estáis viendo, y ha desaparecido esa especie de cara gigante y hay una especie de rostro flotando lateral. Volví a hacer otra vez la fotografía, por si acaso, para cerciorarme de que no era nada raro, y me volvió a aparecer el mismo rostro flotante lateral. Os podemos garantizar que desde ese ángulo, a lo que es la pared del lateral, de donde está hecha la fotografía, esa cara no estaba ni de coña, ni pintada, ni nada. Y es impresionante, impacta mucho. Bueno, vamos a seguir con la tercera zona. La siguiente fotografía fue tomada en la zona de abajo del todo, muy cerca de la piscina, y a priori no se ve nada raro, ¿no? Pero si hacemos zoom y nos acercamos al agujero del medio aproximadamente, vemos que en principio no hay nada. Pero si cogemos y le ponemos bastante brillo, pues esa zona está muy oscura, vamos a ver algo bastante curioso. En el medio, ahora recalcaré aproximadamente lo que se puede llegar a ver, es como una especie de cara pues, con la boca gigante o algo así. Y luego también es posible que se vean como tres caras diferentes. Una más arriba, un pequeñito, otra a la derecha y otra abajo del todo, también por la zona de la derecha. A continuación, vamos con el último tramo de fotografías. En este lugar en concreto, lo que vuelven a aparecer otra vez son los denominados orbes. Lo curioso es que en este lugar nos pasaba que de un momento para otro igual teníamos algo de frío y de repente pasábamos a tener bastante calor. Esto la verdad es que nos impactó muchísimo y no somos a los primeros a los que nos pasa, pues tenemos constancia de que a más personas que han ido a este lugar, en algunas partes en concreto, les pasaba esto, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver en la fotografía algo que también impacta mucho, que en el final, en la parte final, se ve una especie de silueta, ¿no? Si nos acercamos a ella, lo primero que a uno se le puede venir a la mente es que se ve una especie de figura o silueta de mujer, ¿no? Porque si nos acercamos, vemos como que tiene el brazo por detrás, en esta parte de la derecha, un pequeño agujerito, lo que serían los senos de la mujer en concreto, y luego la parte de la curvatura de una mujer, ¿no? Bastante impactante y raro, ¿no? Vale. Pero si ahora nos vamos a la siguiente fotografía, vemos que al hacer luego la fotografía, al sacarla, esa especie de figura de mujer desaparece un poco y se ve una especie de rostro con dos ojos blancos muy potentes, la mitad del cuerpo más o menos, y una especie como si fuera, no queda del todo claro, como una coleta por el lateral. Raro. Esta es la segunda fotografía de este tramo. Y si luego nos vamos a la tercera fotografía, en esta vemos, aparte también de todo quemado y extraño, ¿no? Vemos pues muchas palabras escritas ahí, que veo a saber qué ponen, pues desde nombres
vocabulario explícito, ¿sabes? Pero en esta, si nos acercamos también, vamos a ver algo muy raro. Lo primero, hay varios orbes principales, pero en la figura final vemos que hay también una especie de círculo, de esfera, que si nos acercamos se ve una especie de cara. O sea, esto también podría ser lo que sería un orbe con espectro, con forma de espectro de cara, ¿no? Y luego al final también, si nos acercamos al final del todo, se sigue viendo una especie de silueta. Lo más extraño de estas fotos es que las sacamos casi en el acto, o sea, bastante rápido una detrás de otra, y luego ya no salía nada más, o sea, luego ya se veía la parte final oscura, pero ya no se veía ni siluetas, ni caras, ni nada, ¿no? Entonces es súper raro, ¿no? Claro, que ves esto la primera vez, estos se están inventando las fotografías, las han trucado, pero no, os podemos garantizar que todo lo que está saliendo en el vídeo documental es real, ¿no? Es lo que sacamos, es lo que hemos ido poniendo aquí, ¿no? Y bueno, después de estas fotografías del material que tenemos, vamos a pasar a la psicofonía que grabamos. También es muy curiosa, ¿no? Porque grabamos algunos trozos en toda la noche que estuvimos allí, pero la que conseguimos captar algo y que además se oye una palabra perfectamente, ¿no? Ahora la escucharéis. Esa palabra es como que se comunica con nosotros, porque estábamos dialogando de si poníamos la grabadora en esa zona, que si tal, y de repente a lo lejos se escucha una voz entre grave y que suena de lejos, que os podemos garantizar que esa voz no la tenemos ninguno de nosotros, y de los integrantes ni de nadie más que había por allí, y nos afirma que hiciéramos lo que estábamos comentando. También lo más curioso de la psicofonía es que sale cuando, aparte, nadie se da cuenta ni escucha a aquel espectro, ¿no? Que supuestamente tendríamos cerca. Pero sale muy pronto de la grabación. Empecé a grabar y apenas a los 3-4 segundos esa palabra suena. También en las otras grabaciones que tengo se escuchan ruidos raros, golpes en seco. Pero bueno, he decidido poner simplemente la única, que ya es bastante, la única psicofonía que cogimos. Y bueno, vamos a poner primero el principio tal cual es, y que seguramente no escucharéis bien la voz de la psicofonía, pero luego la volveré a poner 3 veces más, subiendo el volumen donde dice la palabra en concreto. ¿Aquí cómo van a meter a la persona? No, sí, yo ya ahí no sé, ¿Aquí cómo van a meter a la persona? No, sí, yo ya ahí no sé, ¿Aquí cómo van a meter a la persona? No, sí, yo ya ahí no sé, ¿Aquí cómo van a meter a la persona? No, sí, yo ya ahí no sé, Pues esa fue la palabra que nos dijo aquel ente o aquel espectro que habitaba por allí. Ponla. O sea, nos afirmó que pusiéramos la grabadora digital, porque en ese momento el grupo estábamos hablando de si la íbamos a poner en aquella zona. Y al final pues la pusimos, ¿no? Pero lo más curioso fue después de escuchar el audio, que los primeros segundos nos afirmó aquel ente lo de la palabra ponla en afirmativo. Bueno, pues nada, eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de este documental del Hospital Psiquiátrico de Cheste. Muchísimas gracias por ver el vídeo y un saludo a todos.